Descubre al profeta de los milagros increíbles, la verdad sagrada revelada de la Biblia en el tercer año de Joacim. Una neblina de desesperación cubría el reino de Israel. Las sombras de la corrupción se habían apoderado de la tierra, llevando a muchos a postrarse ante Baal, el dios cananeo, un ídolo de piedra que no podía escuchar ni responder. La ira de Yahvé ardía contra la idolatría de su pueblo, y el eco de sacrificios vacíos resonaba en los corazones de aquellos que aún anhelaban la conexión con el Dios vivo. En este contexto, surgió Elías, el profeta de los milagros, un hombre en quien habitaba la voz de Dios. Con determinación inquebrantable, Elías recorrió las polvorientas tierras de Israel, proclamando su mensaje con fuerza como el trueno del cielo. Retorna, oh Israel, a tu primer amor. Deja esos ídolos insensibles y busca al único y verdadero Dios. Su llamado era un grito en medio de la ceguera espiritual, un destello de luz que iluminaba la profunda oscuridad del tiempo. El pueblo, abatido por los años de desobediencia, había olvidado las promesas de Yahvé. Pero no todos habían sucumbido a la desesperación. Muchos sentían el creciente anhelo de una redención que pareciera lejana. En su deseo de salvar a su nación, Elías convocó a los profetas de Baal a un desafío en el Monte Carmelo. Allí, ante una multitud ansiosa, se iba a definir el destino de Israel. El día del enfrentamiento, la atmósfera estaba cargada de tensión. Las voces del pueblo murmuraban en un abrumador susurro mientras cientos de profetas de Baal se preparaban para clamar a su Dios. Elías, con su rostro marcado por la fatiga de la batalla espiritual, se mantuvo firme. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidlo, pero si Baal, id en pos de él, proclamó. Los profetas comenzaron su alabanza frenética, danzando y gritando, desgarrándose las vestiduras, pero Baal no respondió. El silencio se volvió casi ensordecedor, y el desespero de sus corazones reverberaba como un eco en la montaña. Elías, en cambio, esperó pacientemente. Luego, se acercó a su altar, reforzándolo con piedras y leña, dándole un aspecto digno del Dios verdadero. Verter agua sobre el sacrificio parecía un acto de locura en medio de la sequía, simbolizando una confianza inquebrantable en el Señor. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, permite que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, clamó Elías. Al mismo tiempo que la multitud contenía el aliento, el cielo respondió. Un fuego descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, y hasta el agua que rodeaba el altar. Maravilla y terror llenaron los corazones del pueblo, y como un torrente, la verdad se desbordó en sus almas. ¡Yahvé es Dios! ¡Yahvé es Dios!, gritaron, reconociendo así el poder divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Elías, viendo la convicción en los ojos del pueblo, supo que este triunfo era solo el inicio. Sin embargo, en el horizonte, la oposición acechaba. Los corazones comenzaban a encenderse con la fe, pero el desafío de mantenerse firmes sería aún mayor. Las sombras de la idolatría no se desvanecerían tan fácilmente, y el camino hacia la restauración requeriría valentía continua. La historia de Elías, apasionante y vibrante, apenas estaba comenzando, y el pueblo de Dios debía decidir, ¿retornarían a su pacto o caerían nuevamente en la oscuridad? El desafío del Monte Carmelo resonó en toda la nación, y la victoria de Elías sobre los profetas de Baal ardía en los corazones de todos aquellos que habían presenciado el espectáculo celestial. Sin embargo, la inquietud no se disipó en la tierra, en cambio, los vientos de venganza empezaron a soplar desde la corte de Jezabel. En su palacio, la reina, furiosa por la humillación de su Dios, juró destruir al profeta de Yahvé. Elías, que se había fortalecido en la fe del pueblo, ahora sintió el peso de una nueva presión. Los ecos de Yahvé es Dios todavía sonaban en su mente, pero el miedo lo comenzó a asediar. Sintió que la sombra del poder de Jezabel caía sobre él como una nube oscura, y así, con el corazón angustiado, se alejó al desierto, un lugar solitario donde podía intentar encontrar alivio.
Allí, en la llanura del desierto, se sentó bajo un árbol retorcido y clamó a Dios. «Basta, Señor. Toma ahora mi vida, porque no soy mejor que mis padres», exclamó, sintiendo que ya no podía soportar la carga del profeta que se había convertido en blanco de la furia de la reina. Pero el mismo Dios que había respondido con fuego no lo había abandonado. En medio de su desesperación, un ángel del Señor se le apareció, tocándolo y proveyendo alimento y agua. «Levántate y come, porque largo camino te resta», le dijo el ángel, y al hacer caso a la voz divina, Elías se alimentó, fortaleciendo su cuerpo y su espíritu. Días después, lleno de una renovada determinación, vio la ciudad de Horeb frente a él. En esa montaña, buscaba el aliento de Dios en medio del silencio sagrado. Pasó la noche, y al amanecer, el Señor se le apareció en una brisa suave. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó el Señor. Elías contestó diciendo: «He sido celoso por Yahvé, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». El Señor, en su infinita sabiduría, le reveló su plan divino. «Ve, vuelve a tu camino por el desierto de Damasco, y ungirás a Hazael por rey sobre Siria. También ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meolá, para que sea profeta en tu lugar». El asombro llenó el corazón de Elías. La obra del Señor continuaría más allá de él, y su legado no se perdería. Pero la misión que se le confiaba no solo sería para sí mismo, había mucho más en juego. La soberanía de Dios se desplegaría a través de las generaciones, y aún quedaban 7000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Así, mientras Elías descendía la montaña, un nuevo peso de responsabilidad se instaló en su corazón. El despertar espiritual había comenzado, pero la oscuridad aún acechaba. No se trataba solo de su vida, sino de la restauración del pueblo de Dios. Con su corazón inflamado de propósito, Elías supo que el desafío se intensificaría. Las opresiones se acercarían, pero con cada paso, respaldado por el poder de Yahvé, sabía que la verdad de su Dios prevalecería. Y así, en las entrañas de la historia de Israel, se gestaba un nuevo curso, un camino que llevaría a la redención de un pueblo extraviado. La pregunta en el aire era: ¿cómo podría Dios traer restauración en medio de la desolación que acechaba a su pueblo? La respuesta a ese clamor estaba a punto de ser manifestada, y el tiempo de la intervención divina se avecinaba. Mientras Elías se adentraba en el camino hacia Damasco, su mente se agitaba con las palabras del Señor. Cada paso sobre el polvoriento sendero traía consigo un nuevo sentido de misión. Había visto el poder de Dios manifestarse en llamas, pero ahora enfrentaba una tarea aún más monumental: ungir a Hazael, un rey que traería juicio sobre el pueblo, y a Eliseo, quien continuaría la obra profética. La angustia que lo había abrumado comenzaba a disiparse, reemplazada por un fervor renovado. Al recordarse de los 7000 fieles en Israel, Elías sintió que no estaba solo. En cada corazón que aún latía por Yahvé, había esperanza, en cada oración susurrada, una promesa. La palabra del Señor resonaba en el interior de su ser, elevando su espíritu en medio de la adversidad. Sin embargo, el eco del desafío de Jezabel continuaba persiguiéndolo. Apenas alcanzó la frontera de Damasco, ya sentía la presencia de la reina como un oscuro velo, una sombra que buscaba Inemeisordicia. Las noticias de la victoria sobre los profetas de Baal aún reverberaban, pero ¿cuánto tiempo podría durar esa celebración ante la furia de quien había jurado venganza? Al llegar a la ciudad, se dirigió al hogar de Eliseo. Al entrar, vio a un joven labrador arando en el campo, los yuntos resplandecían bajo el sol, mientras se movía con determinación. «Eliseo, hijo de Safat», exclamó Elías. El joven alzó la vista, sorprendido por la aparición del profeta. Elías se acercó, y en un gesto que llevaba el peso de la unción divina, arrojó su manto sobre Eliseo. En esa acción estaba la transferencia de un llamado, un vínculo que nunca podría romperse. Eliseo, sintiendo la gravitas del momento, dejó su arado y corrió tras Elías. «Déjame, por favor, besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré», imploró el joven. Se le permitió un último adiós, un acto que simbolizaba su ruptura con el pasado y su entrega a la nueva vida que lo aguardaba como profeta. Aún mientras Eliseo se despedía, Elías comprendió que su misión no solo implicaba la unción de un nuevo profeta, sino también el despertar de un avivamiento en medio de una nación cuya fe estaba en peligrosamente baja.
Mientras se alejaban juntos, un viento inexplicable sopló suavemente, como si la naturaleza misma estuviera aplaudiendo la obra del Señor. Elías, comenzó Eliseo, con voz llena de expectativa, ¿qué harás ahora? El profeta miró el horizonte, donde las nubes oscuras amenazaban el cielo. Habrá dificultades por venir, Eliseo. La batalla contra la idolatría no terminará con un único triunfo. Pero recuerda, la fidelidad del Señor nos sostiene, y su poder se manifiesta en momentos de prueba. Así, los dos se unieron en un camino de nuevos comienzos, mientras los ecos de una profecía se preparaban para cumplirse en sus vidas. Sin embargo, en el fondo de su alma, Elías entendía que la reacción de Jezabel no tardaría en llegar, y la oscuridad que había sembrado implacablemente en Israel no era lo que llevaban solo consigo, sino que también la llevaban en el corazón de un pueblo necesitado de libertad. De repente, una inquietante pregunta surgió en la mente de Elías: ¿estaría el pueblo listo para escuchar la voz de Dios a través de Eliseo? Lo que Elías no sabía era que el conflicto entre la luz y la oscuridad estaba a punto de intensificarse, y el tiempo de la verdadera confrontación se acercaba. Como lo reveló el Señor en Horeb, el propósito divino iba más allá de lo visible. La historia de Israel estaba entrando en un nuevo capítulo, donde lo divino se manifestaría a través de milagros y desafíos. La verdadera lucha por la fe aún estaba por comenzar, y la pregunta flotaba en el aire: ¿sería este el momento en que Dios reivindicaría a su pueblo de la idolatría y desidia? Las respuestas estaban en cuerdos por el tiempo que se avecinaba, y la eternidad aguardaba la revelación de su gloria. Mientras Elías y Eliseo continuaban su camino, el aire a su alrededor parecía volverse denso, cargado de anticipación. La luz del sol se ocultaba detrás de nubarrones turbulentos, como si el cielo mismo se preparara para la tormenta que se avecinaba. Se dirigieron a la ciudad de Damasco, donde la noticia de la llegada del famoso profeta había comenzado a correr como pólvora. A su paso, la gente se detenía, mirándolos con asombro. Elías, con su manto en brazos, parecía llevar consigo el peso de la historia de Israel, mientras Eliseo, a su lado, empezaba a notar la carga del llamado. En sus corazones latía un desafío, el de despertar a un pueblo adormecido por la idolatría y las mentiras de Baal. El Señor nos ha ordenado afrontar la tibieza de su pueblo, dijo Elías, su voz resonando con fervor. Ciertamente, he aquí, el tiempo de la revelación ha llegado. Debemos estar listos para las pruebas que se avecinan. Al llegar a la plaza central de la ciudad, Elías se detuvo en medio de la multitud. Algunos murmullos se elevaron. La duda y la curiosidad se entrelazaban en el aire. Los enardecidos de Baal han sido vencidos, pero sus raíces permanecen firmes, pronunció Elías, destacando su autoridad divina. ¿Estará este pueblo dispuesto a romper las cadenas que los han mantenido cautivos? Sin embargo, al instante, una voz resonó entre la multitud, una voz cargada de un odio palpable: ¿quién eres tú para desafiar la fe de nuestra reina? Jezabel tiene ojos en todas partes, y su venganza será feroz. El carácter de la gente se tornó inquieto al escuchar el nombre de la reina. Elías sabía que el temor de Jezabel corría tan profundo como el río Jordán. Sin embargo, él se mantuvo firme. El Señor está con nosotros. Aquel que es mayor que todos los dioses de estas tierras está dispuesto a manifestarse. Si su pueblo se vuelve a él con sinceridad, saldremos victoriosos. Eliseo, observando a su mentor, sentía el fuego del desafío latir en su pecho. Quería hablar, pero su voz permanecía estancada, aprisionada por el peso del ministerio que se había deslizado sobre sus hombros. En su mente, resonaba la súplica del pueblo, la necesidad desesperada de un cambio, y su corazón anhelaba ser el canal de esos milagros por venir. Esa noche, mientras la oscuridad engullía la ciudad, Elías y Eliseo se retiraron a un rincón tranquilo, donde la luz de las estrellas parecía parpadear como si el cielo mismo estuviera atento a sus palabras. Lánzate sobre su altar de amor, dijo Elías, la obra que haremos en este pueblo no es nuestra, es de Dios. Nuestra confianza debe ser en su promesa. Una calma silenciosa envolvió el paisaje, y en ese momento, Elías sintió la llegada de un nuevo mensaje divino. Cierra los ojos, Eliseo, y escucha. La voz del Señor resonó en su ser, era el mismo Dios que había hablado en el monte Horeb. Escúchame, profeta, porque lo que está por venir cambiará el rumbo de esta nación. Serás testigo de mi poder en acción y veremos cómo los corazones de muchos se volverán hacia mí. Así, mientras la luna ascendía en el cielo, Elías y Eliseo se unieron en oración, en busca de dirección en el tumultuoso futuro que les aguardaba.
Pero entre sus súplicas, la presencia oscura de Jezabel se cernía sobre la ciudad, su ambición por mantenerse en el poder era una sombra que acechaba ansiosamente. Y mientras Elías se preguntaba qué forma tomaría la confrontación, una palabra fugaz llegó a su mente, proferida en un susurro: lo que ella no sabe es que se acerca la revelación de la gloria de Dios, y cuando todo parezca perdido, el pueblo finalmente conocerá al verdadero Señor de los ejércitos. En ese instante, Elías comprendió que la batalla apenas comenzaba, y la luz divina tendría que confrontar la oscuridad de la opresión. La promesa de un avivamiento resonaba fuerte, y un futuro lleno de milagros esperaba detrás de la sombra del conflicto. El murmullo de la ciudad continuó en la noche, la tensión podía sentirse en el aire como un rayo en la inminente tormenta. Elías, acompañado de Eliseo, avanzó hacia el corazón de Damasco, donde el pueblo aguardaba. Con cada paso, palpaba el miedo y la duda, pero también la expectativa de algo sobrenatural. Las luces de las casas parpadeaban, como si cada hogar también estuviera en espera de la intervención divina. A la mañana siguiente, Elías reunió a los ancianos de la ciudad. Con su mirada firme y su voz resonante, comenzó a proclamar la grandeza de Jehová. Escuchad, oh Israel. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha enviado su palabra a este pueblo. Abandonen los ídolos que los han llevado a la oscuridad y conviértanse al Dios vivo, que ha demostrado su poder en la montaña y en los ríos. Los ancianos se miraron entre sí, el eco de las palabras de Elías sembrando en ellos una semilla de esperanza y de temor. ¿Podría realmente ser cierto? Un hombre venido del desierto desafiando a una reina, trayendo un mensaje del Altísimo. Al resplandor del nuevo día, comenzaron a contemplar la posibilidad de que sus antepasados estaban equivocados y que el camino hacia la redención estaba a su alcance. Mientras tanto, Jezabel no permanecía inactiva. Desde su palacio, había convocado a sus profetas y sacerdotes de Baal. ¿Qué se dice en el pueblo?, preguntó con una frialdad que helaba el aire. Un sacerdote, temiendo por su vida, respondió: Elías ha llegado, ha traído un mensaje de desafío y llama al pueblo a abandonar a Baal. La ira consumió el rostro de Jezabel. No lo permitiré. Si un fuego no puede consumir su orgullo, enviaré el fuego de mi venganza. Hombres, preparad el sacrificio para Baal y aseguraos de que Elías no escape. El pueblo debe permanecer bajo mi control. De vuelta en la plaza, Elías sintió una carga inesperada en su espíritu. Era el peso de un desafío que no sería fácil de cumplir. Volviendo a Eliseo, le dijo: el tiempo de la manifestación ha llegado. Debemos demostrar quién es el verdadero Dios, y esto requerirá nuestra fe máxima. Pero el pueblo, antes de ver el milagro, debe creer. Con la presencia de la multitud, Elías se dirigió a ellos nuevamente. ¿Acaso no es tiempo de decidir a quién servirán? Hoy, en este altar, verán la gloria de Jehová. Preparemos el sacrificio ante Baal y ante el Dios de Israel. Los murmullos crecieron, mezclados con curiosidad e incredulidad. Pero ¿cómo, Elías? Jezabel no permitirá esto, le dieron voces algunos. No temáis, exclamó Elías. Aquel que es mayor que el temor de Jezabel caminará con nosotros. Así como Moisés levantó su vara y atravesó el mar Rojo, yo levantaré este desafío para que vean los hechos de él. La atmósfera se tornó eléctrica, y una fe renovada comenzó a surgir entre el pueblo. Ambos profetas, parados firmes, se preparaban para el encuentro divino. Mientras tanto, el sonido de los pasos de los enviados de Jezabel resonaban. La batalla estaba cerca. Mientras los profetas de Baal se preparaban para invocar su fuego, Elías elevó su mirada al cielo, y vio un destello, como un anuncio de lo que estaba por venir. Entonces, en silencio, oró: Señor, que tu gloria sea revelada hoy, que tu nombre sea glorificado. Y en ese momento, una revelación cayó sobre él, una palabra de Dios: el pueblo verá mi mano en las cenizas de sus ídolos. Mi poder hará temblar a aquellos que adoran otras deidades. Y un nuevo camino será trazado para el futuro de Israel, porque así he decidido actuar. Lo que estaba por acontecer no solo significaba el desafío a una reina malvada, sino una manifestación del poder absoluto de Jehová. Así Elías permanecía firme, sabiendo que el verdadero conflicto apenas comenzaba, y que el destino de Israel estaba a punto de ser cambiado para siempre. Mientras las primeras luces de la mañana iluminaban el horizonte de Damasco, el pueblo se congregó alrededor del altar donde Elías había declarado su desafío. La atmósfera estaba cargada de expectación y miedo,
como un océano de murmullos agitados. Algunos se preguntaban en sus corazones si Dios realmente atendería al clamor de su siervo, otros se aferraban a la confianza en Baal, despojados del entendimiento verdadero. Elías, en pie ante la multitud, sintió el susurro del viento como un recordatorio de la presencia del Altísimo. «Pueblo de Israel», exclamó, «hoy será un día de decisión. Llamad a vuestros dioses que no oyen, y yo invocaré al Dios que responde con fuego». Los profetas de Baal se alinearon con sus altares, sus robes brillantes reflejando el destello del sol. Con una ilusión de seguridad, comenzaron a clamar a su deidad con voces elevadas, danzando y cortándose a sí mismos en un desesperado intento de llamar la atención de Baal. «¡Oh Baal! Respondemos. Envía tu fuego», gritaban con fervor, pero el aire permanecía en un silencio atronador. Elías observaba con creciente compasión ante sus esfuerzos vacíos. Ya eran horas y el calor del día envolvía a todos como una presión que parecía aumentar. Con un dejo de ironía y fuerza en su voz, se acercó a ellos y dijo, «¿Gritáis más alto? Quizá Baal se haya ido de viaje o esté durmiendo. Clamad con más fuerza». La humillación y la frustración comenzaron a anidar en el corazón de los siervos de Baal. Sintiéndose acorralados, redoblaron sus esfuerzos, y hasta el más pequeño susurro de duda de la multitud se transformó en un clamor desenfrenado. Sin embargo, lo que no sabían era que el silencio de Jehová era solo el preludio de su gloriosa intervención. Finalmente, cuando el eco de su desesperación sometía el aire, Elías levantó su mano y pidió al pueblo que se acercase. «Ahora, venid a mí». Los corazones del pueblo latían con la sombra de la duda, pero se acercaron. Elías restauró el altar de Jehová que estaba en ruinas, haciendo que el pueblo lo ayudara a colocar las piedras, cada una representando a las tribus de Israel. Luego, ordenó que trajeran agua, 3 cántaros de agua, y los derramó sobre el sacrificio. El agua empapó el altar y llenó la zanja que había sido excavada alrededor de él. «Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel», oró con fervor. «Que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Responde a mí, oh Jehová, responde a mí, para que este pueblo sepa que tú, oh Jehová, eres Dios y que has hecho volver su corazón a ti». Mientras las palabras de Elías resonaban como un eco de fe en el corazón del pueblo, el cielo se oscureció de repente, como si las nubes mismas se sintieran obligadas a responder. Una brisa suave comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro que clamaba por el fuego celestial. De repente, con un estruendo de poder, el fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio, las piedras y el agua en un instante, dejando a toda la concurrencia asombrada y atónita. «Jehová es Dios». «Jehová es Dios», gritó el pueblo, postrándose en la tierra en reverente adoración. Sin embargo, en el lejano palacio, Jezabel sintió el temblor de la tierra bajo sus pies. Una cólera aún mayor se encendió en su interior, y vio que el poder de Baal había sido derrotado. Pero la providencia de Dios ya había tejido un plan que ella no podía imaginar. «Cuando descubra el propósito del Señor, todo cambiará», murmuró ella en voz baja, contemplando el caos que se había desatado. Las chispas de la esperanza brillaban en el corazón de los que vieron el milagro, pero había más en juego. La victoria no solo era un clamor por redención, sino el anuncio del nuevo pacto que Dios estaba estableciendo. En ese momento, Elías sabía que la guerra espiritual que se libraba no había hecho más que comenzar, y que la erupción de la fe traería consigo una revelación que cambiaría el curso de la historia de Israel. El eco de la gloria de Dios resonaba en el horizonte, y Elías apenas podía esperar a ver cómo se despliega el plan soberano de Jehová. Porque así dice el Señor, los corazones endurecidos serán quebrantados, y la luz regresará a la tierra. El futuro de mi pueblo no está sellado, hoy ha comenzado una nueva era. A medida que el clamor de gloria se apagaba, un profundo silencio ocupó el lugar donde el fuego de Jehová había consumido todo. El pueblo, arrodillado con asombro, sentía el peso de la verdad revelada en sus corazones. Elías, levantando la mirada al cielo, percibió la mano del Altísimo en la transformación que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, su corazón no estaba libre de preocupación. Sabía que la derrota de los profetas de Baal no era más que el comienzo de una batalla aún más feroz. Era únicamente en el poder del Dios viviente que podrían encontrar la verdadera liberación. «Levántate, pueblo. Venid. La obra que el Señor ha comenzado hoy debe continuar», dijo Elías con autoridad. Mientras el pueblo se levantaba,
un eco de fe resurgió entre ellos. La fidelidad del pacto de Dios estaba palpablemente en el aire, pero el rostro de Jezabel se cernía como sombra ominosa en el contexto de la victoria de Elías. Mientras sus pensamientos oscuros se la llevaban a cánticos de venganza, ella urdía planes insidiosos contra el profeta. En los salones del palacio, Jezabel meditó furiosa sobre la humillación de Baal. Una ira ardiente creció en su corazón, superando su desdén por aquella sencilla victoria. Que Elías no crea que la derrota de mis profetas sea el fin. Clamó ella en la soledad de sus aposentos, empapada en desesperación y malicia. El fuego no solo consume sacrificios, purificará mi venganza. Mientras tanto, Elías, reconociendo la amenaza inminente, se dirigió al monte Carmelo, un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban espiritualmente. Allí oró, buscando dirección y fortaleza. Señor Dios de los ejércitos, tú que has mostrado tu poder, ayúdame a guiar a tu pueblo hacia la salvación y la paz. Les oro por más de tu luz, que arrebatada del temor, el amor y la esperanza nos fortalezcan. La voz del Señor resonó en su interior, trascendiendo el ruido del mundo. Hechizaré, Elías, los corazones de los que se han apartado de mí. En mi nombre, un nuevo camino será trazado, un camino de restauración y unidad. Escucha atentamente. Elías sintió la urgencia del llamado divino. El desafío que enfrentamos no es solo contra una deidad falsa, sino contra toda la oscuridad que ha envuelto a mi pueblo. Debemos avanzar, y no retroceder. Con la marea de la guerra espiritual creciendo, su corazón ardía con la certeza de que aún habría más milagros rompedores en el futuro. Regresando al pueblo, Elías les dijo, no solo hemos visto la gloria de Jehová, sino que nos hemos acercado a un nuevo pacto. Es tiempo de alzar vuestros ojos y abrir vuestros corazones. La victoria de hoy es solo un producto del anhelo de Dios por su pueblo en toda la tierra. La multitud, sintiendo la indignación de sus pecados y el clamor de su fe resurgente, unió sus corazones, rindiendo sus vidas a la siguiente etapa del camino que Dios tenía preparado. En esta nueva etapa, Elías se erguía no solo como un profeta, sino como el mensajero de un llamado mayor. La sombra de Jezabel no se desvanecería fácilmente, pero la luz de Jehová resplandecería aún más. La guerra continuaba. Un nuevo albor surgía, y mientras Elías dirigía sus pasos con el pueblo hacia la senda de la renovación, recordaron la promesa profunda, y será que, así como un hijo vuelve a casa, han de regresar aquellos que se han desviado. Este es el propósito de Jehová, he aquí que lo haré resplandecer. Los corazones del pueblo se llenaron de anticipación, conscientes de que el camino hacia la restauración aún estaba en pañales. Pero la esperanza escalaba en sus corazones, que otros milagros anunciarán los cielos ante nuestro clamor de unidad y perdón. Las miradas se levantaban al cielo en búsqueda de la siguiente señal del poder divino, mientras el eco de las palabras de Elías seguía resonando, este es solo el principio, porque el verdadero desafío se desatará ante nosotros una vez más. Aún había más por revelarse en el plan soberano de Dios, y Elías estaba listo para enfrentar lo que estaba por venir. Elías, embriagado por la gloriosa manifestación del poder de Jehová, sintió en su espíritu que no podía descansar. La cosecha de la fe se había sembrado, pero la inminente tormenta de la ira de Jezabel acechaba desde la distancia. El profeta se reunió con los ancianos del pueblo, aquel remanente que había permanecido firme a pesar de la larga noche de idolatría. Sus rostros estaban marcados por la esperanza, pero también por el miedo. Pueblo de Israel, la victoria que hemos presenciado es del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, proclamó Elías con firmeza. Pero debes estar alertas. Jezabel no se detendrá. Ella busca venganza, y su odio hacia nosotros será tan ardiente como el fuego que consumió aquel sacrificio. La multitud murmuró entre sí, sintiendo el peso de cada palabra del profeta. Recordaron cómo cada uno de ellos había sido testigo del fuego divino, sin embargo, el eco de los lamentos de los profetas de Baal aún resonaba en sus corazones. Aún hay más en la obra de Jehová, continuó Elías. Pronto habrá más señales y prodigios, más evidencia del poder del Señor en medio de nosotros. Precisemos nuestro corazón y nuestros oídos al clamor de Jehová. La restauración comienza en nosotros. Mientras tanto, en el palacio, Jezabel había reunido a sus consejeros más cercanos. Una atmósfera de malicia y rencor envolvía cada palabra pronunciada. ¿Qué se requiere para deshacer la obra de este Elías?, preguntó con una mirada que ardía en furia. ¿Por qué permite el rey que un simple hombre se levante contra la autoridad establecida?
Uno de los consejeros, ocultando su temor, respondió con cautela: la gente ha retornado a su Dios. La fe se ha reavivado en ellos. Debemos actuar con astucia, mi reina. Lo que necesitamos es un símbolo poderoso que les quite la esperanza. Sí, musitó Jezabel, su mente trazando estrategias oscuras. Organizaremos una caza de brujas, que busquen a los profetas de Jehová y que sean llevados ante mí. El miedo será la espada que cortará la fe de ese pueblo. Elías no podrá luchar contra la intervención de mi poder. Con la neblina del temor y la ira evidentes en ambos lados, Elías experimentó la dirección del Señor mientras seguía buscando su presencia en la soledad del monte. La atmósfera comenzaba a tocarse con esperanza mientras la voz del Altísimo llenaba cada parte de su ser. Elías, he escuchado la súplica de mi pueblo, el clamor de su dolor ha llegado a mis oídos. Ve, porque he guardado a un remanente, aquellos que no se han doblegado ante Baal. Elías sintió la urgencia de este mandato y la llama en su corazón comenzó a arder. Nuevas instrucciones le fueron ofrecidas. Escribe estas palabras: su desafío será una parte de mi designio. Se erguirá una nueva generación de profetas que hablarán con poder. Y ellos tendrán mi autoridad, y en sus manos llevarán el fuego de mi espíritu. Mientras se preparaba para enfrentar la próxima gran prueba, Elías comprendió que la misión de Jehová abarcaba no solo su propio llamado, sino que abría las puertas para un movimiento redentor. La luz de la verdad sería su estandarte, y la vendetta de Jezabel no prevalecería. Y al mirar al horizonte, lleno de posibilidades, Elías supo que la revelación de Dios estaba en el aire, esperando por ser desvelada. Aún existía un camino por recorrer, un tejido divino que se entrelazaba en la vida de aquellos que se encontraban en la encrucijada de la fe. No temáis, insistió el profeta, porque en cada rayo de esperanza que desciende, hay un plan más profundo, un propósito que será revelado en su tiempo. La obra de Jehová se manifestará, y grande será el clamor de triunfo entre su pueblo. Con cada latido de su corazón, Elías sentía la expectativa del inminente movimiento de Dios. La sombra de Jezabel podría ser oscura, pero la luz del Creador ya estaba cruzando el umbral, trayendo consigo un horizonte iluminado hacia la restauración y la verdad. Las palabras de Jehová aún reverberaban profundamente en su ser. He aquí, que desde este momento, una señal mayor será otorgada al pueblo. El temor que se levanta será puerto de redención, y de las cenizas, renacerá la esperanza. La narrativa de la gloria comenzó a desplegarse, y lo que estaba por venir sería un testimonio del poder inquebrantable de Dios. Elías descendió del monte, su espíritu ardiente con la palabra del Señor. El aire a su alrededor parecía vibrar con una anticipación divina. Cada paso que daba resonaba con el eco de la promesa, un recordatorio del pacto eterno entre Dios y su pueblo. La luz del amanecer comenzaba a romper la oscuridad, así como la verdad de Jehová empezaba a despejar las nubes de mentira que Jezabel había extendido sobre Israel. Mientras el profeta se dirigía hacia el pueblo, se sentía impulsado a hablarles con fervor. Las palabras que Jehová le había dado para el remanente le quemaban en los labios. «Hijos de Israel, escuchad», clamó Elías al llegar a la asamblea congregada. «El tiempo de la acción ha llegado. No permitáis que el temor de Jezabel anule la victoria que el Señor nos ha dado. Él ha prometido que entre nosotros surgirá una nueva generación que llevará su luz a las tinieblas. Ellos tendrán el fuego de su espíritu y hablarán en su nombre». Los ancianos se miraron unos a otros, el fervor en la voz de Elías despertando en ellos una fe renovada. Algunos de ellos, aún temerosos de las repercusiones que podría traer la oposición de Jezabel, comenzaron a levantarse, haciendo su declaración de confianza en el Señor. «Sí, con Jehová de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra?», respondieron, su resolución fortaleciéndose. Mientras tanto, en el palacio, el clima de ira comenzaba a intensificarse. Jezabel, al enterarse de la creciente valentía en el pueblo, se estremeció de rabia. La desesperación la llevó a actuar en forma inmediata. «Que se convoquen los profetas de Baal a una reunión secreta», ordenó, su mirada llena de malicia. «Si Elías ha vuelto a encender la fe en la gente, nosotros debemos encender en ellos el miedo. Vamos a sembrar la discordia, y ellos volverán a sus caminos anteriores». Una cacería de la fe estaba en marcha, y el eco de sus planes se movía en las sombras, ocultando las siniestras intenciones que estaban en juego. El pueblo, mientras tanto, comenzaba a buscar la unidad en el temor de Jehová, sin saber que sus líderes estaban bajo una amenaza aún mayor.
En la profundidad de su oración, Elías fue nuevamente visitado por la voz de Dios. No temas, Elías, dijo el Altísimo, porque yo he preparado el camino. Dentro de poco, la ira de Jezabel se convertirá en un instrumento de mi propósito. A través de su persecución, mi poder se manifestará claramente. En este tiempo de prueba, yo estableceré a mis profetas, y muchos verán mi gloria. Elías sintió una ola de aliento en su ser, la confianza de que su misión estaba respaldada por la soberanía de Dios. Así será, Señor, exclamó, su fe ardiente como el fuego que había descendido del cielo. Haré eco de tu voz y guiaré a tu pueblo hacia la redención. Mientras se preparaba para enfrentar a Jezabel, un escalofrío recorrió su espalda. El propósito divino estaba a punto de ser revelado, un despliegue de su gloria que dejaría sin aliento incluso a los más incrédulos. Y así, el profeta, empoderado por la verdad, salió a enfrentar el oscuro desafío que se avecinaba, convencido de que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. En ese momento, la lluvia que había sido retenida por tanto tiempo comenzaba a caer sobre la tierra árida, un símbolo del avivamiento que vendría. El eco de las antiguas promesas resonaba en su corazón, y sabía que el anhelo de restauración estaba por llegar, pues el temor de los impíos traerá tempestad, mas la esperanza de los justos será alegría. Proverbios 10 y 28. Y así, con la fuerza de Jehová resonando en su interior, Elías se preparó para el enfrentamiento divino. La confrontación con Jezabel estaba próxima, y un plan aún más grandioso de Dios estaba en marcha, pero eso era solo el comienzo. Elías avanzó con fe renovada, confiando en que la lluvia de bendiciones también traería consigo un tiempo de confrontación y desafío. Las primeras gotas comenzaron a humedecer el suelo desértico, generando un murmullo entre el pueblo que lo seguía. Había despertado en ellos una sed no solo de agua, sino de espiritualidad, de restauración y de fidelidad a su Dios. El viento suave que soplaba anunciaba la llegada de cambios que muchos anhelaban, pero también traía una inminente oscuridad que se cernía sobre Israel. En la plaza del pueblo, Elías reunió nuevamente a los ancianos, y su voz resonó con un ardor que solo la convicción divina podía proporcionar. Hermanos, es tiempo de retornar verdaderamente a Jehová. La verdadera batalla no solo se libra con armas de fuego, sino con el clamor de un corazón arrepentido. Mientras Elías hablaba, el eco de las palabras de Dios reverberaba en su alma. Detrás de esta promesa de restauración, un nuevo desafío estaba al acecho, y la respuesta de Jezabel era solamente cuestión de tiempo. En el palacio de Jezreel, la reina, consumida por la rabia y la desesperación, envió mensajeros a todos los rincones de su reino, buscando aliados que apoyaran su venganza contra el profeta. Que Elías no crea que su triunfo se mantendrá, murmuró con furia contenida. El fuego de Baal aún arde en el corazón de mi pueblo. Mientras oraba, Elías sintió un escalofrío de advertencia. La batalla espiritual inundaba el aire, y aquellos que se habían apartado de Dios en el pasado comenzaban a mostrar indicios de duda una vez más. Dios de nuestros padres, sálvanos del temor que amenaza con consumirnos, oró con fervor, pidiendo fortaleza en los días que se avecinaban. El pueblo, sintiendo la intensidad de las palabras del profeta, se unió a su clamor, y sus voces se elevaron como un coro de esperanza. Jehová es nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza, resonaban entre los ecos de la plaza. Entre la multitud, la fe estaba tomando forma, y aunque la sombra de Jezabel se aproximaba, los corazones estaban empezando a alinearse bajo la mirada protectora de Yahvé. En el fondo de su corazón, Elías sabía que la confrontación era inminente. Las fuerzas del mal se reunirían contra la luz, un antagonismo que no era solo contra él, sino contra la revelación de la verdad. Las oraciones del pueblo aclamaban también por un avivamiento, su ansia por la restauración se hacía palpable. Mientras tanto, Jezabel preparaba una emboscada. La reina, intentando contener la creciente fe en el pueblo, decidió realizar un sacrificio en un altar profano, ofrendas a Baal en nombre de la unidad del reino. Que el dios Baal muestre su poder ante este débil Elías. Que caiga un juicio sobre él y que su orgullo lo consuma, gritaba en voz alta, preparando un escenario para demostrar que su deidad era la única verdadera. Elías contemplaba la dimensión del conflicto en oración constante. Se acercaba a la hora de la verdad, y debía guiar al pueblo a un nuevo nivel de fe. El Señor tiene un plan, repetía en su espíritu. Como Moisés, Elías debía enfrentarse no solo a una reina impía, sino a la incredulidad insertada en el alma del pueblo. Una vez más, Elías se dirigió a la multitud. Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal, a él sigan.
En sus corazones, la verdad comenzaba a fracturarse, y cuántas almas había tocado la mano de Dios, cuántos se alzarían en esos días oscuros para llevar un nuevo testimonio. Con el desafío en el aire, Elías, urgido por el Espíritu, se vio llevado a la cima de un monte, un lugar donde empezar la batalla de atracción y separación. En ese tiempo de rogativa, el cielo ríe granadas de fe, y la respuesta no tardó en llegar. Con el estruendo de truenos, la voz de Dios lo instó a moverse rápidamente hacia la confrontación que se aproximaba. Espera, Elías. El tiempo de revelación está a punto de llegar. En el corazón del desafío será donde mi gloria se manifestará más plenamente, le dijo el Señor. Esta palabra se convirtió en sinónimo de esperanza y determinación. Elías sabía que no enfrentaría solo la ira de Jezabel, sino que entraría en una confrontación divina destinada a desmantelar las estructuras de idolatría de manera radical. Alzando su rostro hacia el cielo, con las nubes pesadas presagiando lluvia, supo que el tiempo de Dios había llegado. ¿Qué hará el Señor ante la rebelión de Baal? ¿Qué puede ocurrir cuando la oscuridad se enfrenta con la luz? Elías sentía que el corazón de Dios latía en el mismo momento, y así, condujo a su pueblo en la búsqueda de su rostro. Mientras Jezabel desataba sus fuerzas para lanzar una venganza, Elías se sentó en la cima del monte, orando. Las palabras que el Señor había revelado seguían resonando en su espíritu, y sabía que la intervención divina traería consigo la respuesta que todos anhelaban. Levántate, oh Israel. Porque el destino de la nación no está definido en este altar de Baal, sino en la verdad que se manifestará en la eternidad, resonó en el aire. Y así, la historia apenas comenzaba, y justo cuando parecía que todo estaba perdido, una nueva esperanza comenzaba a desarrollarse de las cenizas de lo que una vez fue. Sería en esta búsqueda, en medio de la oscuridad, donde el amor y la fidelidad de Dios se manifiesten con mayor claridad. La respuesta a esas preguntas estaba a punto de revelarse, así como el glorioso contacto divino que cambiaría el curso de Israel para siempre.